Resident Evil Volumen 3. La ciudad de los muertos. Capítulo 7. Las botas de León hicieron crujir los fragmentos de cristal roto que alfombraban el suelo de la armería Kendo mientras abría los distintos cajones y el sudor manchado de ceniza le bajaba por el rostro. Si no encontraba municiones del calibre 50 para su arma en poco tiempo, estaba jodido. Las pocas armas que quedaban en el interior de la tienda saqueada eran inaccesibles, rodeadas como estaban de un cable de acero de un grosor más que respetable, y el escaparate frontal estaba completamente destrozado. Las criaturas no tardarían mucho en descubrirlo, solo le quedaba una bala y todavía debía recorrer un par de manzanas antes de llegar a la comisaría. Vamos. Alguien tiene que haber pedido munición del calibre 50 para una Magnum, tiene que haber alguien en Raccoon City que... ¿Sí? En el cuarto cajón, debajo de los rifles para cazar ciervos. Media docena de cargadores vacíos y otras tantas cajas de munición. León agarró una caja y se dio la vuelta, dejándola en el mostrador mientras dirigía una fugaz mirada a la parte delantera de la pequeña tienda. No se veía a nadie todavía, si no incluía al tipo muerto que estaba en el suelo. Aún no se movía, pero León dedujo por la frescura de las heridas que todavía rezumaban en su considerable tripa y que manchaban su gruesa camiseta blanca, que no disponía de demasiado tiempo. No sabía cuánto tiempo tardaban los muertos recientes en volver a levantarse, pero no tenía la menor gana de descubrirlo en ese momento. De todas maneras, tengo que darme prisa. Soy como un faro para esas criaturas, y es fácil entrar en este lugar. León comenzó a llenar los cargadores mientras dividía sus miradas entre el mostrador, donde se movían sus temblorosas manos, y la parte delantera de la tienda. Había tropezado por casualidad con la tienda de armas. La había olvidado por completo en su alocada huida de pesadilla de los restos del choque y del posterior incendio. Pero cuando vio que el camino más rápido hacia la comisaría se hallaba obstruido por los restos de la explosión, había decidido que el mejor desvío era a través de la tienda. Había sido una coincidencia que sin duda le había salvado la vida. Aunque había matado a 2 o 3 de los no muertos en el camino, su número casi lo había derrotado. Una silueta esquelética y tenebrosa surgió entre las sombras de la calle y se dirigió tambaleante hacia la tienda. «Demonios», murmuró León, y sus dedos lograron descubrir el modo de ir con mayor rapidez. Ya había llenado un cargador. Llenaría otro y el resto se lo llevaría. Si no controlaba sus nervios en aquel momento, estaría muerto antes de llegar a la comisaría. De repente, otra figura leprosa apareció delante de la destrozada puerta de cristal de la tienda. Estaba tan podrida que León pudo ver los gusanos retorciéndose por entre las fibras musculares. 4. 5. ¿Listo? Agarró la Magnum y sacó el cargador prácticamente vacío, que cayó al suelo. La criatura de los gusanos se estaba abriendo paso con el hombro a través de los trozos de cristal de la puerta, que todavía seguían unidos al marco. Algo líquido gorgoteó suavemente en su garganta. Una bolsa. Necesitaba una bolsa. La nerviosa mirada de León recorrió el espacio que había detrás del mostrador y se detuvo en una bolsa de deporte manchada de grasa que estaba apoyada en un taburete alto en la esquina trasera. De 2 veloces zancadas la agarró y vació su contenido mientras regresaba hacia la pila de cargadores y de balas sueltas que había encima del mostrador. Las piezas de un equipo de limpieza de armas cayeron al suelo de linóleo, y León barrió los cargadores hacia la bolsa abierta con el brazo y con la mano, dejando caer las balas sueltas en las cajas que seguían en el cajón del armario. El monstruo putrefacto continuó arrastrando los pies hacia él, tropezando con el cuerpo del hombre de la gran tripa, y León pudo oler su terrible hedor. Levantó rápidamente la Magnum y apuntó al rostro de aquel asqueroso ser. En la cabeza, lo mismo que en las películas. El cráneo reventó con un sonido líquido tras el tremendo estampido del arma, y unos gruesos chorros de fluido se esparcieron con un chasquido húmedo por las paredes y las cajas de muestras situadas a su espalda. León se dio la vuelta incluso antes de que el cuerpo se derrumbara y se agachó al lado del cajón del armario. Metió todas las pesadas cajas en la bolsa de nilón.
Tenía el estómago encogido y temblaba de miedo ante la sola idea de que en aquel instante el callejón de la parte de atrás de la tienda estuviese llenándose con más seres como aquel e impidiéndole llegar hasta donde tenía que llegar. 5 cargadores por caja, 5 cajas, salpitando de aquí ahora mismo. Se puso en pie y se cargó la bolsa al hombro mientras se dirigía hacia la puerta trasera. Vio con el rabillo del ojo que la otra criatura había logrado por fin entrar en la tienda y, por el ruido de cristales rotos al ser pisados, dedujo que no había sido la única, y que unas cuantas más se encontraban detrás de ella. Abrió la puerta de emergencia y asomó la cabeza, mirando a izquierda y derecha. Terminó de salir y la puerta se cerró a su espalda con un suave chasquido metálico. Solo vio cubos de basura metálicos y contenedores para el material de reciclaje, todos rebosantes de restos medio podridos y llenos de moho. Desde donde se encontraba observó que el callejón seguía hacia la izquierda y que luego doblaba de nuevo hacia la izquierda. Si su sentido de la orientación no le fallaba, aquel estrecho y atestado callejón lo llevaría directamente hacia la calle Oak y saldría a menos de una manzana de distancia de la comisaría. Hasta el momento había tenido suerte. Lo único que le quedaba era desear que la racha de suerte continuase y que le permitiese llegar hasta el edificio de la comisaría de Raccoon City sano y salvo, y que, Dios mediante, encontrase un gran contingente de personas muy bien armadas, que supiesen qué demonios estaba ocurriendo. Y a Claire. Mantente a salvo, Claire Redfield, y si llegas antes que yo, no cierres la puerta con llave. León se recolocó la pesada bolsa repleta de munición sobre su espalda y comenzó a recorrer el callejón mal iluminado, dispuesto a acribillar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Claire llegó a la comisaría sin apenas tener que disparar. Los zombies que inundaban las calles de Raccoon City en un goteo continuo eran incansables pero lentos, y la adrenalina que todavía inundaba su sistema sanguíneo le había facilitado la tarea de esquivarlos. Supuso que el ruido de la colisión los había hecho salir de sus escondites y que luego se habían limitado a seguir su rastro con la nariz o con lo que les quedaba de ellas de los más o menos 10 zombies que se habían acercado a ella lo suficiente para verlos con claridad. Al menos la mitad estaba en un avanzado estado de descomposición, con la carne desprendiéndose de sus huesos. Estaba tan concentrada en vigilar la calle y en pensar en todo lo que le había ocurrido hasta aquel momento que casi pasó de largo frente a la comisaría de policía. Había estado 2 veces con anterioridad en el edificio de la comisaría, cuando había visitado a Chris, pero jamás había entrado por la parte de atrás, menos aún había llegado en mitad de una oscuridad fría y pestilente, perseguida por siniestros cadáveres andantes. Un coche patrulla estrellado y un par de zombies con uniformes de policía le indicaron por casualidad que había llegado donde quería, después de atravesar una pequeña zona de aparcamiento y una especie de cobertizo para herramientas que daba a un diminuto patio cubierto donde, en una ocasión, ella y Chris habían almorzado juntos, sentados en los peldaños que llevaban al helipuerto de la segunda planta del edificio. Y así de fácil, había llegado por fin a su objetivo. Correr y esquivar a los 2 cadáveres ambulantes de uniforme que recorrían sin rumbo fijo el patio en forma de L resultó muy fácil. Fue tal el alivio que sintió al ver que se encontraba en un lugar que reconocía, de sentir que estaba a punto de encontrarse a salvo, que no vio a la mujer hasta que casi fue demasiado tarde. La mujer, con un brazo colgando completamente inútil de su correspondiente hombro y una camiseta corta hecha jirones empapada de sangre, salió de las sombras al pie de las escaleras y rozó el brazo de Claire con unos dedos rugosos y fríos. Claire dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y retrocedió trastabillando ante el brazo extendido de la criatura. Y a punto estuvo de caer en los brazos de otro individuo, también putrefacto, que había salido de detrás de las escaleras, tambaleándose pero en silencio. Claire le esquivó echándose a un lado y apuntó su 9 milímetros contra el hombre. Retrocedió un paso. Y sintió como su pantorrilla chocaba contra los peldaños de la escalera que llevaba al tejado. La mujer estaba a unos 2 metros a su derecha. La camiseta recortada y destrozada dejaba al descubierto un pecho medio arrancado, mientras el brazo que todavía le funcionaba estaba extendido hacia Claire. El hombre estaba a un paso de tocarla, y ella ya no podía retroceder más. Claire apretó el gatillo y se produjo un tremendo estampido. El arma saltó y casi se le cayó de la mano.
La parte derecha del reseco rostro sin expresión del hombre desapareció, convertido en un estallido de chorros de líquido oscuro que salieron disparados de su destrozado cráneo. Agarró con más fuerza la pistola y apuntó a la cara pálida y gimiente de la mujer. Se oyó otro estampido ensordecedor, y el creciente gemido se interrumpió de repente. La frente de color de cera se hundió hacia adentro, y por detrás de su cabeza asomó un chorro de astillas de hueso y sangre. La mujer cayó hacia atrás, estrellándose contra el pavimento como un cadáver, que es lo que ya era. No volverán a levantarse después de esto. De repente, se dio cuenta de todo lo que acababa de ocurrir cuando había apretado el gatillo, como si su mente consciente llegara tarde a la cita y se encontrara con todo aquello. Por unos instantes fue incapaz de moverse. Se quedó mirando los dos cuerpos tirados y medio podridos de las dos personas contra las que acababa de disparar, y sintió que estaba a punto de perder el control. Había crecido rodeada de pistolas y había acudido a galerías de tiro docenas de veces para practicar. Pero con una pistola del calibre 22, y había disparado contra dianas de papel. Eran dianas que no sangraban, que no esparcían trozos de sustancia cerebral cuando acertaba, como los dos seres humanos que ella acababa de... No la interrumpió una voz tranquila en el interior de su propio cerebro. No eran humanos, ya no lo eran. No te engañes ni pierdas más tiempo con un remordimiento inútil. Puede que León ya esté dentro y esté buscándote. Y si han llamado a los Stars, es posible que Chris también esté dentro. Por si aquello no era una motivación suficiente, los dos policías zombies que ella había pasado de largo cuando entró por primera vez en el patio se dirigían hacia ella, arrastrando las botas sobre las losas del pavimento. Había llegado el momento de irse. Subió al trote las escaleras, apenas capaz de percibir el eco metálico de sus pasos sobre los peldaños, debido al zumbido que sentía en los oídos. Los estampidos de los proyectiles de 9 milímetros la habían ensordecido de forma temporal. Lo que explicó por qué no oyó el helicóptero hasta que casi estuvo en el tejado. Claire llegó a la plataforma que daba paso al tejado y se detuvo en seco. Una agitada ventolera azotó rítmicamente sus hombros desnudos, cuando el gran vehículo oscuro se puso parcialmente a la vista, mientras se mantenía en el aire, con la otra mitad permanecía perdida en las sombras. Estaba cerca de la antigua torre depósito de agua que estaba al borde del helipuerto en la esquina sudeste, aunque no estaba segura de si acababa de despegar o se disponía a aterrizar. No estaba segura, y no le importaba. Gritó con todas sus fuerzas mientras levantaba su mano en el aire, aquí. Aquí. Sus gritos se perdieron en los remolinos de polvo levantados por las aspas y que recorrieron el tejado, ahogados por el continuo rugido del motor y el zumbido de las balas del rotor. Claire agitó los dos brazos con frenesí mientras sentía que le había tocado algo parecido a la lotería. Ha venido alguien. Gracias, Dios mío, gracias. Un intenso rayo de luz surgió procedente de un foco situado en mitad del fuselaje del aparato. Recorrió el tejado, pero en la dirección equivocada, alejándose de ella. Claire movió los brazos con mayor frenesí mientras inhalaba aire para gritar con mayor fuerza. Entonces vio lo mismo que vio el foco en ese momento, mientras percibía el ininteligible grito por encima del batir de las aspas un hombre, un policía, de pie en la esquina opuesta a las escaleras donde ella estaba, apoyado de espaldas contra un pequeño murete del tejado. Empuñaba lo que parecía ser una ametralladora, y también parecía estar pero que muy vivo. «Ven aquí», el agente gritaba al helicóptero, con la voz teñida de pánico. Claire vio en aquel instante el motivo de su pánico, y sintió que su alivio y su esperanza se evaporaban. Dos zombies se tambaleaban recorriendo la superficie del helipuerto y se dirigían hacia el objetivo perfectamente iluminado que representaba el policía que gritaba. Ella alzó su pistola por un momento, pero la bajó desesperada, temerosa de acertar al hombre acorralado. El foco permaneció fijo, sin dejar de iluminar todo aquel horror con una brillante claridad. El policía no pareció darse cuenta de la proximidad de los zombies hasta que lo agarraron, con sus resecos brazos invadiendo el círculo de luz blanca. «Retroceded. No os acerquéis más», gritó. Esta vez,
Claire pudo oírlo perfectamente gracias al puro terror que desprendía su voz, y también oyó su aullante grito de agonía cuando las dos siluetas podridas se abalanzaron sobre él. El ruido de su arma automática recorrió el helipuerto, y Claire percibió incluso por encima del tronar del helicóptero el zumbido de las balas perdidas.